We're going to read into the scripture, Y se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 28, and you'll be able to find it in Jeremiah chapter 22, del verso 1 al terminar. verse 1 to finish. Damos lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraran en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová, conforme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le han dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora, oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Amén. We read the word of God in the Father, Son, and the Holy Spirit. In that same year, at the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the fifth month of the 4th year, the prophet Hananiah, son of Azar, from Gibeon, said to me, in the temple of the Lord, in the presence of the priests and all the people: this is what the Lord of hosts says. The God of Israel says, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 years I will restore to this place all the articles of the Lord's temple that Nebuchadnezzar, king of Babylon, took from here and transported to Babylon. And I will restore to this place Jesoniah, son of Jehoiakim, king of Judah, and all the exiles from Judah who went to Babylon. This is the Lord's declaration. For I will break the yoke of the king of Babylon. The prophet Jeremiah replied to the prophet Hananiah in the presence of the priests and all the people who were standing in the temple of the Lord. The prophet Jeremiah said, Amen. May the Lord do so. May the Lord make the words you have prophesied come true, and may he restore the articles of the Lord's temple and all the exiles from Babylon to this place. Only listen to this message. I am speaking to you in hearing, and in the hearing of all the people. The prophets who preceded you and me from ancient times prophesied war, disaster, and plague against many lands and great kingdoms. As for the prophet who prophesies peace, only when the word of the prophet comes true will the prophet be recognized as the one whom the Lord has truly sent. The prophet Hananiah then took the yoke bar from the neck of Jeremiah the prophet and broke it. In the presence of all the people, Hananiah proclaimed, This is what the Lord says, In this way, within 2 years, I will break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon.
from the neck of all the nations. Jeremiah the prophet then went on his way. The word of the Lord came to Jeremiah after Hananiah the prophet had broken the yoke bar from his neck. And Jeremiah the prophet, go say to Hananiah, this is what the Lord says, you broke a wooden yoke bar, but in its place you will make an iron yoke bar. For this is what the Lord of hosts says, the Lord of hosts, the God of Israel says, I will put an iron yoke on the neck of all these nations, that they might serve Nebuchadnezzar, king of Babylon, and they will serve him. I have also put the wild animals under him. The prophet Jeremiah said to the prophet Hananiah, listen, Hananiah, the Lord did not send you, but you have led his people to trust in a lie. Therefore, this is what the Lord says, I am about to send you off the face of the earth. You will die this year because you have spoken rebellion against the Lord. And the prophet Hananiah died that year in the 7th month. Amen. Padre, gracias. Father, give thanks. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a entenderla. Allow us to understand. Ayúdanos, Padre amado, a edificar Allow it to be edifying para bendición. for blessing. Ayúdanos, Padre. Help us. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again of youth to Christ around the world. Es para mí un placer y privilegio presentarles a nuestros panelistas It is a hoy. privilege and honor to present our panelists today. Mucho gusto. Bueno, que Dios le bendiga. Eloy Piña. May God bless you as your brother Eloy Pino. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing as your brother George Ramon. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos el tema Today we have the theme, Cuidado con los falsos profetas be careful of the false prophets y con su falso mensaje. and their false Le messengers. repetimos. Hear it. Cuidado con los falsos Be profetas careful with the false prophets y con su falso mensaje. and with their false messages. Y está basado en Jeremías capítulo It's 28, based in Jeremiah chapter 28, del 1 al verse 17. 1 to 17. Jeremías Jeremiah capítulo 28, chapter 28, del 1 al 17. verse 1 to 17. Hoy estamos en días peligrosos, Today we are in dangerous times. mayormente en el ambiente evangélico cristiano. We're talking more about the evangelistic gospel section of this. Tenemos muchísimos predicadores A lot falsos, of fake preachers, muchos falsos a lot of profetas, false prophets, incluyendo apóstoles. including apostles. Ahora, Now, si tenemos estos líderes falsos, if we have these fake leaders, ¿qué diríamos de los ministros, de los pastores y maestros? then what do we say about the ministers and the teachers? Porque tenemos 5 ministerios que el Señor estableció Because yeah, 5 ministries that the Lord established para edificar la iglesia. to edify the church. Pero si tenemos esta gente But if you have these people que son falsas that are fake, y su mensaje es falso and their message y is su fake, enseñanza es falsa, and their teaching is fake, ¿cómo podemos edificar la iglesia? how do you edify the church? Sí, para edificar la iglesia And to edify the church, tenemos que saber a quién estamos sirviendo, you have to know who you're serving, a quién es el que predicamos to who you're preaching, o de quién predicamos. or what you're preaching. En el libro de 1 Corintios capítulo 12, In the book of 1 Corinthians, chapter 12, del versículo 12 en verse adelante, 12 and on, habla los ministerios. then talks about the Pero ministries, ¿quién le da el but ministerio? who gives them? Es algo que tenemos que entender, pueblo de Dios, That's something we have to understand as people of God. porque no cualquiera le puede dar un ministerio a Because you uno. can't give any ministry to anyone. Pero ahí Cristo Jesús está hablando de la palabra que dice, Él es el que da ministerio. But Christ is talking about the one who he gives Y, ministry. y ministerio es servirle a Dios, And ministry is to serve God. es llevar al pueblo a Dios. It's to take the people to God. El ministerio no es solamente el nombre. And it's not only just a name. Y eso es lo que buscamos muchos los que le servimos, que somos iglesia. And that's what we find a lot when we're part of a church. Buscamos posición, Look for position, buscamos nombre, name, que seamos reconocidos and be y recognized, tener un puesto en una congregación. and to have a spot in a congregation. Pero ¿sabías tú que tú le sirves a Dios? But did you know that you serve God? Que esto no es de lugar, That's not a place, no es de nombre, not of name, sino en nombre de nuestro Señor but in Jesucristo. the name of the Lord Christ. Que algo que tenemos que entender. And that's something we have to ¿Cómo understand. podemos nosotros entonces atesorar la palabra How de do we Dios? treasure the word of God? El que lo da es Dios The Todopoderoso. one who gives this is the God of Los powerful, ministerios. the ministries. Así que si Dios te ha hablado, So Dios te ha dado If ministerio, God has talked to you and given you the ahí ministries, vas a ver la gloria misma de Dios. you're going to see the same glory of God. Ahí vas a ver la sabiduría de Dios que derrama. You're going to see the wisdom of God that is Y shed. sobre todo vas a estar dirigido por el poder del Espíritu And above Santo. all, you'll be directed by the power of the Holy Spirit. Amén. Amen. Asimismo, Same way. es el Espíritu Santo The Holy Spirit es que administra is what administers al profeta, the prophet. porque es el mismo Dios. Because the same God, Entonces, si vivimos por el if you Espíritu, live by the Spirit, tenemos que andar por el you have to Espíritu. go by the Spirit. Entonces, Jesús dijo, So the Lord said, Jesus said, mis palabras my words son espíritu. are spiritual. Entonces, tenemos que andar en el Espíritu So we have to be in the Spirit para que el mensaje de Dios so that the message of God sea correcto
correcto. be correct. Amén. Amen? Amén. Sí, ¿qué es un profeta? No. Es muy importante entender. What is a prophet? And that's important to understand. Estamos viviendo en tiempos difíciles You're living in difficult times porque el Señor no dilata en venir como su segunda venida. because the Lord isn't that far off from coming again. Y su segunda venida está a las puertas. And the second coming is at the door. Ahora, si su segunda venida visible, Now, if a second visible coming, ¿qué sería what would be del levantamiento de la iglesia que no tiene señales? of the rapture of the church that doesn't have a sign? Amados pastores, líderes, Now, pastors, hermanas, hermanos, brothers and sisters, ¿sabía usted que el rato de la iglesia es en cualquier momento? did you know that the rapture of the church can be at any Mucha moment? gente no cree en el levantamiento de la And iglesia, many people don't believe in such, pero la Biblia lo dice. but the Bible does express Porque it. ha de venir lo que se llama un falso Cristo, Considering that we're talking about more of a false Christ, que se va a hacer pasar como que es el mismo Dios. that'll attempt to pass as the same God. Entonces, por eso, And so, va a perseguir it'll a persecute todos los creyentes all of the believers, y va a marcar and it will mark a todo aquello to anyone que sirven a who Dios, serve God, va a marcarlo will mark para que no le sirvan a Dios. to not serve God. Y esto es ahí And it's there donde va a venir el problema where the problem, de que la gente va a negar la fe. the people were denied faith. Nuestro hermano y ministro Jorge predicaba ayer Yesterday, our brother George preached, de la gente que van a negar la fe, people that are denied faith, escuchando a espíritus engañadores listening to deceiving spirits y a doctrina de demonio. and doctrines of Y demons. eso es lo que tenemos hoy en día. And that's what we have Son nowadays. muchos creyentes It's more que believers están entrando en el engaño that are entering the trickery por los falsos profetas, by the false por los prophets, falsos maestros, by the false y teachers. no se están dando cuenta. And they don't notice. Vivimos en tiempos And we peligrosos. live in dangerous times. Pastores, tengan cuidado But pastors, be careful a quien ustedes invitan, who you invite, porque cuando ustedes envían a una persona, because when you send someone le dividen la iglesia and they divide the church, trayendo falsas bringing enseñanzas. some sort of false teaching doctrina de demonios. and doctrine of demon, Te tiene que pesar los you have to espíritus. weigh the spirit. Leamos 1 Timoteo, 1 Timothy capítulo 4, chapter 4, del 1 al 5. verse 1 to Es la 5. cita que nuestro hermano y ministro usó. That's what the site that our burner uses. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Now, the Spirit explicitly says that in the later times some will depart from the faith, paying attention to deceitful spirits and the teachings of demons. Though the hypocrisy of liars whose consciences are seared, they forbid marriage and demand an abstinence from foods that God created, to be received with gratitude by those who believe and know the truth. For everyone created by God is good, but nothing should be rejected as if it is received with thanksgiving, since it is sanctified by the word of God and by prayer. Amados hermanas y amigos, Dear brothers, sisters, and friends, ¿qué es un falso profeta? what is a false ¿Qué prophet? es un falso mensaje? What's a false message? Como dice ahí. As it says. ¿Qué ustedes pueden decir? What do you understand? Bueno, un falso mensaje A false message obviamente no es de Dios. evidently isn't God's, Sí, porque Dios no puede contradecir su palabra. because God can't give a fake message. Entonces, cuando el profeta es la representación de Dios al pueblo, So when the prophet is the representation of the people, entonces tiene que darse el mensaje, you have to give the message. tiene que cumplirse You have to complete it. y tiene que ser acorde a la palabra de Dios. And it has to be according to the word of God. Amén. Amen. Si lo encontramos la respuesta en el libro de 1 San Juan capítulo 4 del versículo 2 en adelante. We find it in John chapter 4, verse 1 and on. Dice la palabra de Dios, en esto conoce el Espíritu de Dios. And this you know the Spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne All spirit that confesses that Jesus has come in flesh es de Dios. is of God. Cuando hablamos de Cristo Jesús, When you talk about Christ, del Hijo del Dios viviente, the Son of the living God, estamos en una doctrina here in the doctrine o en la palabra de or in the Dios. word of God.
que estamos recibiendo That's receiving, y no estamos alimentando. and you're not feeding. Pero en el versículo 3 dice, But verse 3 y says, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. all spirit that hasn't confessed that Christ has come in flesh is not of God. Y este es el espíritu del anticristo, And this is the spirit of the Antichrist, el cual vosotros habéis oído which have you heard of, que viene that's y coming, que ahora está en el mundo. and is currently in the world. Vemos nosotros que el pueblo de Dios We see that the people of God es engañado is tricked, porque tanto en lo físico, gets so much in the physical, en la mente, in the mind, en el alma o en el corazón, in the soul. no tenemos el poder del Espíritu de Dios. You don't have the power of the Holy Spirit. Y por eso que atesoramos mensajes de hombres que vienen a dividir una congregación And that's why men come to divide the congregation, o a desviarnos de la or verdad. to turn away from the truth. Pero la palabra nos enseña But the word teaching que si le us servimos a la verdad que es Cristo Jesús, that if we serve Christ, nos mantenemos. we maintain. Por eso que para ver nosotros y para pesar los espíritus, To weigh the spirits, tenemos que estar en el Espíritu you de have to Dios. be in the Spirit. Esto no solamente porque yo creo o yo pienso It's not so much I think, you think, que es mensaje, no es mensaje de Dios. that it could be a message No, of no, God. tenemos que pesar los espíritus. No, you weigh it. Y tenemos que estar en el Espíritu Santo And you have to be in the Holy Spirit para saber si lo que es de Dios. to know if it's Y God's lo que no es de or Dios. whether it's not. Amén. Amen? Amén. Claro que es así. Bien, ¿qué es un falso profeta? What's a false prophet? Es el micrófono de Dios. It's a prophet is the microphone of God. O sea, Dios habla a través de este hombre o So mujer God talks behind this man or woman al pueblo. to the people. Este hombre o mujer This man or woman administra administers a Dios to God delante del pueblo. in front of the people. No habla nada Doesn't talk about one que thing Dios no le diga. that God doesn't say. Usted ve que es muy importante. And you see the Ahora, importance here. Now, si es Dios en él o en ella, if it's God in them or there, ese hombre o mujer tiene que ser santo, they have to be holy. porque Dios no mora en templo Because sucio. God doesn't live in a dirty ¿Me temple. entiende lo que dice la palabra? Do you understand what the word says? Bueno, vamos a leerlo porque es muy importante que sea la palabra que le diga. But let's read it so the word explicitly says it. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. But as the one who called you as the one who called you is holy, and you are also to be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. Dios es santo. God is holy. Entonces él no habita en templo He sucio. doesn't live in dirty temple. Yo tengo que ser un templo limpio. You have to be clean. Yo tengo que vivir lo que predico. You have to live what you teach. Y hay de que dice que Dios sin haber dicho. And people say that God said, but he never said. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes. First in Kings, Vamos al capítulo 22, chapter 22, del verso 11 en adelante, para que veamos que hay un profeta verse 11 and on, so we can see a que prophet era pagado por el rey Acá. who was literally bribed by King Acab. Habían allí 850 profetas que recibían un sueldo. 850 people that received the Y bribe. solamente le 17. predicaban mensajes que el rey quería escuchar. And they only said pleasurable things. Entonces no hablaba la palabra de Dios. And not surprisingly, not speaking the word of Ellos no God. podían predicar They couldn't preach lo que acá no quería, what Achan didn't want porque entonces no recibían sueldo. because he didn't receive their money. ¿Estás entendiendo? Do you understand? Y de eso tenemos mucho en día. And that's what we have a lot of days. Que vienen por ofrenda That offering, y buscando dinero. looking for Y money, por eso predican conforme a lo que quiere el pastor, lo que los hermanos quieren oír. and of what the brothers want to see here. Primera de Reyes, capítulo 22, First of- el 11 en adelante. First of Kings, chapter 22, verse 11 and on. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ajá, otra. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo,
¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Amén. Then Zedekiah, son of Kenaanah, made iron horns and said, this is what the Lord says, you will gore the Arameans with these until they are finished off. And all the prophets were prophesying the same. March up to Ramoth Gilead and succeed, for the Lord will hand it over to the king. The messenger who went to Micaiah instructed him, look, the words of the prophets are unanimously favorable for the king. So let your words be like theirs and speak favorably. But Micaiah said, as the Lord lives, I will say whatever the Lord says to me. So he went to the king, and the king asked him, Micaiah, should we go to Ramoth Gilead for war, or should we refrain? Micaiah told him, march up and succeed, the Lord will hand it over to the king. But the king said to him, how many times must I make you swear not to tell me anything but the truth in the name of the Lord? So Micaiah said, I saw all of Israel scattered on the hills like sheep without a shepherd. And the Lord said, they have no master, let everyone return home in peace. So the king of Israel said to Jehoshaphat, didn't I tell you he never prophesies good about me, but only of disaster? Then Micaiah said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and the whole heavenly host was standing by him, at his right hand and at his left hand. And the Lord said, who will entice Ahab to march up and fall at Ramoth Gilead? So one who was saying this and another was saying that. And then a spirit came forward, stood before the Lord, and said, I will entice him. The Lord asked him, how? He said, I will go to and become a lying spirit in the mouth of all the prophets. Then he said, you will certainly entice him and prevail. Go do that. ¿Ve usted lo que dice la palabra de Dios? Do you see what the word of God says? Entonces, ¿qué es un profeta de Dios? So what is a prophet of God? Es aquel que solamente habla cuando Dios le dice. It's a person who talks only when God says to talk. Nunca tiene ese orgullo de que yo soy el siervo de Dios. I never have that pride that they're saying that I am the servant of Por eso que God. mucha gente dice, así dice Jehová, That's when people say, the Lord says, para reconocerse. to recognize. Y tratan de ilustrar como en aquellos días. And try to illustrate as the back Mire, then. Sedequías como hizo unos cuernos, ¿me entiende? Look how Zedekiah made a few iron horns. Y comenzó a actuar, ¿me entiende? Una ilustración para que lo vieran. And started from some sort of illustration so that people could see Entonces, un it. falso profeta So a false es prophet aquel que dice lo que no es Dios. is someone that says that's something that's not of God. ¿Cómo se conoce un verdadero And profeta? how do you know a true one? Número uno, One, los mensajes tienen que ser contemporáneos. messages have to be original. Número dos, Two, los mensajes tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. has to be according to the Bible. No puede contradecirla. Can't contradict it. Y número tres, And third, tiene que tener cumplimiento. it has to actually happen. Si no tiene If cumplimiento, it doesn't even happen, no es de Dios. it's not God. ¿Me estás Do entendiendo? you understand? Entonces, ¿cómo conocemos un falso So profeta? then how do you know a false prophet? Leámoslo, está ahí en 2 de Corintios capítulo 11, 2 Corinthians chapter 11, del verso 13 al 15. verse 13 to 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. For such people are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. And no wonder. For Satan himself is disguised as an angel of light. So it is no great thing if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their destinies will be according to their works. ¿Ve usted? You see? El falso profeta se disfraza. The false prophet disguises Como no es santo, as not holy, comienza a hablar como si fuera santo. talks as a holy man, Se pone ropa, ¿me entiendes? Reconocida puts on recognized clothes porque quiere ser santo. because they want to be Pero su holy, corazón está podrido. but their heart is more Nunca habla conforme a Dios are talking against God y nunca vive lo que dice. and don't even live what they're Y saying, nunca se cumple lo que and dice. it doesn't even happen Por what they eso que say. vienen dando mensajes So they give random y messages, cogen el micrófono takes a mic, y comienzan a vocear it starts to y scream a decir las cosas en público and say things para publicly que la gente lo vea. so that people will see. Cuando hay mensaje de Dios para una persona, If it's a message of God for someone, Dios se la dice al oído. God says that in your ear. O el profeta va a un lugar solo, Or the prophet goes to the single que place, eso es lo que hace Jeremías, which is what Jeremiah does, porque era hombre de Dios. because he was a man of God. Por eso tenga cuidado con los mensajes que usted recibe. So be careful with the messages that you are Ahorita el receiving. hermano Jorge hablaba acerca de pesar los Now, espíritus. George was talking about more weighing the spirit. Volvamos a cita ahí, 1 de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Go back to 1 John chapter 1, Capítulo 4, chapter 4, del versículo 1 al 3. verse 1 to 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ya ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to determine if they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you know the Spirit of God. Every spirit who confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. For every spirit who does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. You have heard that he is coming, and he is already in the world. Tenemos muchísimas imágenes. You have a lot of images, Tenemos muchísimo intelecto, a lot of intellect, mucho conocimiento. a lot of knowledge. La gente lo que está mirando solamente es el conocimiento. People only see what they know. Él es doctor, él es ingeniero, He's a doctor, he's él an es engineer. licenciado. A lawyer? Pero ya no se escucha, entiende, de que es un hombre o una mujer de Dios. But you don't hear that he's a man or woman of God. Ya no se dice un pastor, Don't say a pastor, sino el doctor fulano de tal. doctor of someone. El título primero. Title first. El hombre de Dios es humilde. The man of God is humble. Tenemos esos títulos, hermano. Yeah, but you have the No hay title. problema. Not a problem. Pero el Señor dice, But the Lord says, aprended de mí learn from me, que soy manso y humilde de because I'm corazón humble and gentle of a y heart. hallaréis descanso para And vuestras you'll almas. find rest for your soul. Pero no está diciendo, ¿entiendes? Los títulos. But not saying some random title. Hable del Señor. Talk of God. Fuimos enviados a hablar de You Jesucristo. were sent to talk Por of eso que God. dice ahí que el que es de Dios habla que Jesucristo se humilló, So que vino en carne. The one who came is the one who humiliated himself in the flesh. Porque el mismo Dios Because the same God se hizo hombre. was man. Es importante entenderlo. It's important to understand this. Entonces entendamos. So you understand Estamos en it. tiempo peligroso. You're in a dangerous time. Hay falsa enseñanza. False teaching. ¿Qué es una falsa enseñanza? What's a false Un teaching? mensaje que Dios no ha dicho Message that God hasn't said como si Dios lo dijera. and then say as Hay God de did. quien dice que Dios dijo. And it says, woe to the people that say Sin God haber said dicho. without being Varones de told. Dios. Now, Volviendo a Jeremías 28. going back to Jeremiah chapter Quiero que 22, ustedes hablen ahí I want you guys to talk sobre los falsos profetas. about the false prophets. Lean algunos versículos y hablen de esto. Read some verses and talk about it. Amén. Aconteció en el versículo 1 del 28 capítulo de Jeremías, aconteció que en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías y rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que estaba de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Cuando vemos nosotros aquí Then the same year, at the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the 5th month of the 4th year, the prophet Hananiah, son of Azar, from Gibeon, said to me in the temple of the Lord, in the presence of the priest and of all the people.
Vemos nosotros a un falso profeta. We see a false prophet Quiere presentarse delante de los ancianos, want to present himself in front of the delante de la elders, in congregación, front of the congregation, para que sea reconocido. so to be recognized. Pero, amigos televidentes, But dear televiewers, para servirle a Dios no es necesario que lo reconozcan, to serve God is not necessary for you sino to que recognize, vean a Cristo en uno. but for people to see ¿Para it in qué? you. Para que puedan glorificar el nombre de For Dios. what? So they can glorify the name of Porque el God. nombre no nos va a salvar. And your name is not going to La save you. persona no nos va a salvar. Person not going to save El you. título no nos va a salvar. Your title ain't. Solamente en Cristo Jesús. Only Christ Jesus. Ahora vemos nosotros cómo Ananías le habla a Jeremías. Now we see how Hananiah is Delante talking to de una Jeremiah congregación. about in front of the Ahora en congregation. el versículo 2 dice, Now verse 2 says, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo y del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y el 4 dice, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. From verse 2 to 4, this is what the Lord of hosts, the God of Israel, says, I have broken the yoke at King Babylon. Within 2 years I will restore to this place all the articles of the Lord's temple that Nebuchadnezzar, king of Babylon, took from here and transported to Babylon. And I will restore to this place Jeconiah, son of Jehoiakim, king of Judah, and all the exile from Judah who went to Babylon. This is the Lord's declaration. For I will break the yoke of the king of Babylon. Dios no es de confusión. The Lord isn't about confusion. Dios hace su voluntad He does His will y usa al instrumento que quiere usar, and uses the instrument He wants. porque estamos en la voluntad de Dios. Because you're in the will of God. Ahora bien, cuando a un profeta, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos seguir nosotros en el caminar de Cristo Jesús? How do you identify or go in the way of God? Sabemos que falsos profetas, You know false prophets, falsos predicadores, false preachers, la doctrina que se está dando false people, o la manera que se está predicando, or in the way they're preaching, una predicación que nada tiene que ver con nuestro Señor a preacher Jesucristo. that has absolutely nothing to do with Christ. El evangelio es de Cristo. The gospel is of Christ. El que da vida es Dios. The one who gives life is God. De Él es que tenemos que hablar, And that's who we have to talk about. para que todo aquel que no conoce de Dios So anyone who does not pueda reconocerlo can recognize y Him pueda aceptarlo and accept Him como su Dios y Salvador de su vida, as the Lord of your life. porque en Él sí hay vida eterna, Because in Him there is problem, en Él hay perdón, and there is forgiveness. en Él encontramos amor, You find love, en Él encontramos paz, peace, en Él encontramos gozo, joy. encontramos todo lo que el hombre de esta tierra necesita. You find everything that a man on this earth needs, Pero escuchamos predicaciones but you listen to preaches donde la cual habla más del nombre del hombre where it talks about more the name of the y man no habla nada de Cristo Jesús. and nothing of Christ. Y recuerda, amigo And televidente, remember to tell el viewers, único que entregó su vida the only one who gave his fue life crucificado and crucified y se levantó entre los muertos and rise within the dead al tercer día. on the third day Se llama Jesús de Nazaret. is the Lord of Él Nazareth. es el que por Él He is the one through nosotros Him estamos hablando. we're talking. Es de Él It's of que Him nosotros queremos predicarte. that we want to preach to you. Es de Él. It's of Him. Queremos decirte que en Él vas a encontrar el camino. That we want to say that you're going to find the path. Él es el que te puede dar vida He's the eterna. one who can give you eternal Él es life. el que te puede salvar He can save you de todos los of acontecimientos all the happening que han de venir. that are coming. Y es Él And it's Him el que te invita that can invite you para la boda del Cordero. for the ball of the Para que Lamb. donde esté Él, So where He is, estemos nosotros. we'll be. Él lo dijo He said en el libro that. del capítulo 14 de San Juan. Chapter 14 of Donde John, yo estoy, where I yo am, quiero que ustedes estén I want you to be allá en el cielo. in heaven. Así que Él es So He is únicamente de Él. uniquely only Tenemos que Him. escuchar You have to listen to Him porque Él es el que nos va a salvar. because He's the one who's going to save you. Hermano, Dice el capítulo 5, el versículo 5, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová sus palabras, con las cuales profetizaste de que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Verse 5 and 6, the prophet Jeremiah to the prophet Hananiah in the presence of the priests and all the people who were standing in the temple of the Lord.
The prophet Jeremiah said, Amen. May the Lord do so. May the Lord make the words he had prophesied come true, and may he restore the articles of the Lord's temple, and all the exiles from Babylon to this place. Vemos aquí que el profeta de Dios, You see a prophet of God, Jeremías, Jeremiah, no le dijo amén al profeta falso. says amen to the false prophet. Porque el profeta no puede irse en discusión, él sabe que eso es así. He says the prophet knows that you can't start a fight. Tiene que esperar que eso se cumpla. You have to wait for that to happen. Porque en esa época Because at that time, hasta lo mataban el pueblo the people will kill you. cuando no se cumplía el mensaje que el profeta dice. Message doesn't do what the prophet said. Entonces él le dice amén, Say says amen. porque tiene que esperar que se cumpla. Because he wants to wait for that to happen. Entonces, sabiendo él que no es así, Knowing it's not like that, tiene que esperar que se cumpla. he has to wait for it. Porque Dios no puede contradecir su Because the Lord palabra. can't contradict. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? Amén. Algo importante que entendamos, los profetas de ayer, los profetas de hoy. And there's something incredibly important to know for the prophets back then Los and profetas que now. eran de Dios Prophets that were God se movían cuando Dios lo movía. moved only when God said to move. Esperaban cuando Dios le hablaba. They waited when God said to move, go. Entonces hoy en día es difícil Now that's a bit difficult conocer si esa persona to know how that fue person enviada por was Dios. sent by God. Porque hacen tanta musaraña, hacen tanta cosa They do so many things y tantas ilustraciones and so many y hasta illustrations, cogen el micrófono and they steal money y hacen cuantas cosas, and yell like a banshee ¿entiendes? Para llamar la atención. to call some attention. Sin embargo, lo Nevertheless, menos que hablan es la palabra de Dios. the last thing they talk about is the word of Pues God. cuando Dios manda a un profeta, But when God sends a hay un prophet, problema. apparently there's Hay a unas fight. dificultades. There's a problem. Y Dios quiere corregirlo. and God wants to correct this. Dios no se le puede manifestar a ellos God can't manifest it to them porque son espirituales because they're y spiritual. no pueden entenderlo. and can't understand. Entonces Dios manda un hombre espiritual, So una God mujer sends espiritual someone spiritual que sí puede hablar that espiritualmente. can talk spiritually. Vamos a leerlo. Está ahí en 1 de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, del verso 15 al 16. 15 to 17. O sea, es importante comprender esta verdad. And it's important to understand this truth. Yo no puedo hablar por muy conocimiento que tenga. And I can't talk from all the knowledge that you Ni puedo have hacer la ilustración conforme a mi or an voluntad, illustration according to your will, sino cuando Dios me dice. but only when God says. Ese es el profeta de That's Dios. the prophet of Leamos. God. 2:14. 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. But the natural man does not welcome what comes from God's Spirit, but because it is foolishness to him. He is not able to know it since it is evaluated spiritually. The spiritual person, however, can evaluate everything, yet he himself cannot be evaluated by anyone. For who has known the Lord's mind that he may instruct him? But if we have the mind of Christ. Debe, somos espirituales. See, we're spiritual. El profeta de Dios se identifica porque es The prophet espiritual. of God is identified because they are spiritual. Porque tiene la mente de Cristo. Because they have the mind of Tiene la Christ. mente de The Dios. mind of God. Hoy en día la gente no tiene la mente Now, de Dios, people don't have this mindset anymore, sino la mente de intelecto. but of intelligence. Mucho A conocimiento. lot of Como knowledge. dice Daniel, As Daniel que la says, ciencia se iba a aumentar the science will en los increase últimos días. within the final Entonces la gente days. lo que habla es tecnología. All they talk about is technology. Tiene mucho conocimiento, claro que sí. A lot of knowledge, yeah, sure. Pero no tiene poder, But no power. no tiene unción. Fire. Vamos a verlo. We'll see. Está en Mateo 10, verso 1, para que vean. Matthew chapter 10, verse 1. El profeta de Dios habla cuando el Espíritu Santo lo The guía. prophet of God talks when the Lord sends him to. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Summoning his 12 disciples, he gave them authority over unclean spirits to drive them out and to heal every disease and sickness. ¿Ve usted? You see? ¿Se reprende a los demonios hoy en día? You rebuke demons nowadays. ¿Se sana la gente? Can you even heal Hey, someone? hacemos cuanta musaraña. Hacemos cosas que no son de Dios. We do a lot of random things. Cogemos un vaso, We take a bottle, cojo agua, you take some water, ¡guay! Se la recibe a la gente. Eso no es de Dios. and you start throwing at people. O si no digo,
cancelo o declaro. Or you start saying cancel or declare. Cuando la Biblia dice en el nombre de Jesús. When the Bible says in the name of Vea la Jesus. diferencia grandota. You see the big difference here? Había liberación. There was liberation. Hoy en día los demonios se le meten a la gente. Now the demon re-enters the Y person. la gente entonces se adapta a muchas enfermedades. And they redact some sort of Tenemos illness. muchos enfermos en We la have a lot of iglesia. sick people within the church. Tenemos mucha gente desanimada, desalentada. We have a lot of people that are unwilling to do things. Espiritualmente están muertas. Spiritually, they're dead. ¿Sabe? No hay liberación. There's no El liberation. profeta, el hombre, la mujer de The Dios prophet or man of God se mueve a través del Espíritu moves according to the Santo. Holy Spirit. Por ejemplo, miremos ahí a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Mark chapter 1, verse 14 and 15. Si estamos hablando qué tenemos que predicar. So we're talking about what we have to El preach. profeta de Dios habla cuando Dios le Prophet of ordena. God teaches, speaks when they tell him to. Ilustra cuando Dios le dice. Illustrates when God says to. Marcos 1, versículos 14 y 15. Mark chapter 1, verse 14 and 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. After John was arrested, Jesus went to Galilee, preaching the good news of God. The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? And what do you preach? Evangelio del Al reino. pastor Ilaya, Do you preach at the pastor al Elijah, ministro Jorge, Mr. George, al ministro Eloy. Eloy? ¿Qué tenemos que predicar? What do you El preach? evangelio. El evangelio de The Jesucristo. gospel Amen. of Christ. No es Ilaya que va a salvar. No one else saves No es you. Jorge que va a salvar. George won't save you. No es Eloy que va a salvar. Eloy won't save you. No es Héctor que va a salvar. I can't save you. Que va a salvar es The Jesucristo. one who saves you is Leamos lo Christ. que dice Hechos capítulo 4 versos 11 y 12. The book of Acts chapter 4 verse 14 and 15. Del 12, del 11 al 12. Verse 11 to 12. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. This is Jesus. This Jesus is the stone despised by your builders who has become the cornerstone. There is a salvation in no one else, and there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? What do you preach? El evangelio. El de evangelio de Cristo. The Jesucristo. gospel, Hablar de Jesucristo. the gospel of Christ, and you talk Sí, about porque Christ. Jesucristo se hizo hombre. Christ became man. Por eso tenemos que predicar que Él es So you have to hombre. preach that he is man. 100% hombre. 100% man, 100% Dios. 100% God. Mira lo que dice Pablo. Look what Paul says. Pablo lo dice ahí en el capítulo 1 de Romanos, Chapter 1 of Romans, versículo verse 16 y 17. 16, 17. Romano 1. Sí, Romanos 1, versículo 16 y 17. The Romans chapter 1, verse 16 and 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. For I am not ashamed of the gospel, because it is God's power for salvation for everyone who believes, that first to the Jew and also to the Greek. For in it God's righteousness is revealed from faith to faith, just as it is written. The righteousness will live by faith. ¿Tú ves? En Romanos 10, 9 y 10, Romans chapter 11, 10, dice verse que 11 si and 12. confesamos con nuestra boca If we confess with our mouth que Cristo es el Señor that Christ is the y Lord, creemos en nuestro corazón, and we believe that in our hearts, seremos salvos. you'll be saved. Es Cristo Jesús. It's Christ. Aleluya, no es ningún hombre. Not a man. El profeta falso se The identifica false prophet is identified y habla de sí. and talks of them. El profeta verdadero The true prophet se humilla humble y habla de Cristo. and talks of Christ. Por eso volvamos otra vez a Jeremías 28, So go back to Jeremiah chapter 28, versículos 8 y 9, para que entonces ustedes hablen. 8 and 9, so you guys can talk. Los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y ve el versículo 10, que es clave.
Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Now, verse 8 to 10. The prophets who preceded you and me from ancient times prophesied war and disaster and plague against many lands and great kingdoms. As for the prophet who prophesies peace, only when the word of the prophet comes true will the prophet be recognized as one whom the Lord has truly sent. The prophet Hananiah then took the yoke bar from the neck of Jeremiah and the prophet and broke it. ¿Ve usted el falso profeta? You see the false prophet? Entonces se encela, se pone celoso He becomes jealous en contra del verdadero profeta. against the true prophet. El profeta falso The true prophet comienza a traicionar betrays y a atacar and y a attack difamar and defame al hombre o a la mujer de the Dios. man or woman of God. ¿Qué ustedes pueden decir? What do you say? Que tenemos que hablar palabra de Dios. You have to talk about the word of God. No tienen que ser palabras enseñadas, Not taught word ni mensaje de Dios or the message of God. preparadas porque nosotros lo pensemos de esa manera. Perhaps because we think of it that way. Porque es muy importante, le estamos dando más de lo que hablar de Cristo Jesús. Which is important because we talk more about Christ. Porque ahí vemos nosotros cuántas falsos profetas están llegando a las congregaciones Because we see how many false prophets are coming to the church y cuánto engaño están trayendo. and how much trickery they are bringing. Ahora bien, para que podamos nosotros, como mencionar al pastor Elías, Now, as you can do what the pastor ¿por qué mentioned, vemos en la iglesia tanta enfermedad? why do you see so much No sickness? solamente física, Not physically, mental, but mentally, espiritual. spiritually. La iglesia está sufriendo de una enfermedad The church is suffering some y no plague, hay sanidad, and there is no no hay healing, milagros. no miracle. ¿Por qué? Porque el hombre está presentándose él mismo. Why? Because the man is presenting himself. La iglesia debe estar libre de toda enfermedad, Church should be freed of all sickness, de todo ataque, all attack. de todo que venga el Satanás mismo a querer hacer algo con nuestra vida. That can do that message. Porque en el capítulo 10 que leímos lectura de Mateo, As we give lecture to chapter 10 Dios of nos ha dado Matthew, poder God gave us y power, autoridad. authority. Ahora bien, en el capítulo 3 de Hechos, capítulo 3 de Hechos, Acts chapter 3 del of Acts, versículo 6, verse 6, cuando Pedro le dijo al cojo, when Peter said to blind, el que no caminaba, to the paralyzed, no le dijo en el nombre de mi persona, he didn't say in the name of my person, no porque yo soy muy espiritual. not because I'm very Y spiritual. vamos a ir a darle lectura al capítulo 3 de Hechos, el versículo 6. Chapter 3 of the book of Acts, Ahí verse es que 6. nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos And enseña. that's what we have to understand what the word of God is trying to communicate. Hechos capítulo 3, The book of Acts, chapter 3, versículo 6. verse 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. But Peter said, I have neither silver nor gold, but what I have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. ¿En el nombre de quién? In whose name? ¿De Pedro? Peter? ¿Del apóstol? Apostle, ¿Del evangelista? evangelist, ¿Del predicador? preacher. No. No. En el nombre de Jesús In de the Nazaret. name of Jesus of Él es Nazareth. el que puede levantarte. He's the one who can raise Él you. es el que puede sanarte. He can save Él you. es el que puede romper todo yugo, He can break all yoke. toda debilidad. All weakness. Él es el que te da la He fortaleza. gives you strength. No dijo Pedro porque yo soy muy He espiritual, didn't say Peter because I'm very porque llevo mucho spiritual. tiempo en el evangelio, Because he's visited many times in the o porque gospel. tengo un nombre reconocido Or en la congregación. Because I have some recognizable No, name. no, pueblo de Dios. No, people of Presten God. oído. Pay En attention. el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. In the name of Christ. Porque la palabra fue dada a la humanidad. Because the word was given to humanities Y no habla de nadie más. and talks with no one else. Habla de la voluntad de Dios. We're talking about the will of God. Habla cómo Dios creó los cielos y la How he tierra. created the heavens and earth. Todo lo que hizo Dios. All that God Pero did. en el Nuevo Testamento But in the New nos Testament, habla de su Hijo amado, he talks to the beloved de Son. Jesucristo, That Christ, que Él es por amor a la humanidad. by loving Nos humanity, dio esa bendición, that put his blessing. nos dio esa oportunidad, They gave the nos opportunity. dio ese camino They gave the path. para que podamos nosotros So that we alcanzar can reach la vida the eterna. eternal life. Es en el nombre It's de in the Jesús de name of Nazaret. Jesus of Nazareth. No es el nombre de congregaciones. Not of a No es el congregation. nombre de un predicador. Not of a preacher. No, ponga atención. Pay attention. Es en el nombre de Jesús. It's in the name of Y podemos, Christ. ahí es que podemos identificar And that's where we can el identify falso profeta the false y el prophet profeta de Dios. and the prophet of Amén. God. Amen. Aquí vemos también la falsedad. And we see the falsity here.
Spirit del profeta. of the prophet. ¿Por qué? Why? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Because it goes against the word of God. Lo que Dios hizo, What God did, el hombre no puede desbaratarlo. man can undo. Hoy en día Now, lo vemos con los you matrimonios, see with the matrimony, que lo que Dios junta, and what God unites, el hombre no lo separa. no man can separate. Entonces, si me junto yo, So if I get together, entonces vamos a tener then consecuencias. we'll have problems. Si Dios nos junta, If God unites us, entonces vamos a vivir en el nombre then de you Él. live in His name. Y Él va a mantener ese and matrimonio. He'll maintain the matrimony. Eso lo vemos con frecuencia. And that's what we see with frequency. Hoy en día Now, queremos escuchar lo que nos gusta, you want to hear what you want to, pero no lo que Dios nos quiere decir. but not what God wants. Amén. Amen? Amén. Oiga bien, aquí como dice el capítulo 28 de Jeremías, versículo 12. Now listen what chapter 28 of verse 12 of Jeremiah says. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, The word of the Lord came to Jeremiah after Hananiah the prophet had broken the yoke bar from his neck of Jeremiah the prophet. ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Go say to Hananiah, this is what the Lord says. You broke a wooden yoke bar, but in its place you will make an iron yoke bar. Mire, Ananías le rompió el yugo que tenía el profeta Jeremías And Hananiah broke the yoke bar of the prophet por celo, por envidia. by anger and by Estaba hatred. delante de los principales sacerdotes It was y in los front of ancianos. all the elders and Y highs. como Jeremías le habló a través de Dios, And as Jeremiah talked behind God, se enceló este he hombre. got jealous. Ese es un falso profeta. That's a false prophet. Tiene envidia, He has jealousy, tiene celo envy, y comienza a traicionar al verdadero hombre de Dios, and mujer de backstabs Dios, the true man of God a difamarlo to defame para no quedar mal. so that he won't stay bad. Eso tenemos hoy en día. And there's a lot of that Son these days. muchos los líderes que se levantan en contra de los otros There's a líderes lot of leaders that backstab each other con celo, with con jealousy, envidia, hatred, para destruirlo to destroy y them. hablar mal and talk bad de los hombres de Dios. of all men of God. Pero algo que hizo Jeremías fue But something Jeremiah did que se quedó callado was that he stayed y silent le digo amén, gloria a and Dios, said, Amen, glory to God. que se cumpla lo que tú dices. Complete whatever he said. Pero mira lo que dice Jehová, But look what the Lord said. versículo 14. Verse 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de toda esta nación para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servir. Y aún también he dado las bestias del campo. For this is what the Lord of hosts, the God of Israel, says, I have put an iron yoke on the neck of all these nations, so that they might serve Nebuchadnezzar, king of Babylon, and they will serve him. I have also put the wild animals under him. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Aleluya. oye Ananías, Jehová no te envió y tú no has hecho confiar en mentira a este pueblo. The prophet Jeremiah said to the prophet Hananiah, Listen, Hananiah, the Lord did not send you, but you have led these people to trust in a lie. No puede tener miedo el profeta de Dios. The prophet of God can't have fear. El verdadero profeta, The true prophet, aunque el falso lo atacó, even if the false one assaulted el him, verdadero profeta dice lo que the Dios true le dice. prophet says what they need to. Por tanto, verso 16. 17, 16. 16. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirá en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Therefore, this is what the Lord says. I am about to send you off the face of this earth. You will die this year because you have spoken rebellion against the Lord. ¿Ves cuando Dios te manda? You see, when God sends, Dios no te mandó. God didn't send you. Por eso Dios te va a quitar el privilegio de seguir So viviendo. God will take your privilege of living. Cuidado cuando usted dice que Dios dijo cuando Dios Be no ha careful dicho. of saying what God said when he never did. Cuidémonos de hablar Be mentira careful of saying a o lie usar el nombre de or Dios to use the name of God cuando no podemos usarlo. when you can't use it. Por eso no va a vivir. That's why I won't live. Y mire cómo dice el verso And 17. look what 17 says. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. And the prophet Hananiah died that year in the 7th month. ¿Usted ve cuando Dios que manda? But you see, when God sends, Dios cumple su palabra. God completes his word. Vivamos en santidad. Live in holy. Cuidémonos de los falsos Be careful of the profetas. false prophet, Incluyendo nosotros including mismos. ourselves. Cuidémonos de los mensajes. Be careful of the messages. Pesemos los espíritus. Weigh the spirit. Vamos a ver si es de Dios o no You'll de Dios. see if it's God's or not. Vivamos en santidad. You live in holiness. Movámonos cuando el espíritu nos You mueve. move when the Spirit says.
Moisés decía, si la nube de Jehová no se mueve, no nos moveremos. Moses says, when the cloud is there, we won't move. Cuando se detenga la nube de Jehová, When the cloud stops, nos detendremos. then we'll stay. Pablo dice Paul said, en Gálatas 5:25, Galatians si 5:17, vivimos por el if we Espíritu, live by the Spirit, andemos por then el we'll go Espíritu. by the Spirit. Andemos por el Then we Espíritu. go by it. Y vivamos por el And you'll Espíritu. live by it. Sigan hablando. hermano. Continue. No hay que tener miedo para glorificar el nombre de Dios. You only have glory to talk about the Word of God, Hablar de Dios. but to talk of God El mensaje que Dios dé. and the message that God Ni gives, quitarle to talk ni agregarle, or to go. sino lo que Dios dice. But it's what God says. Que así lo pueden recibir. Because you can receive it, Y así puede ser glorificado el nombre de and Dios. the glory of God can be called. Pero si tuviéramos para dar un mensaje, But if you continue to suffer a message, no ha sido Dios que ha it hablado. won't be God Porque speaking. Dios no titubea. Because God doesn't destroy. Dios va directo. He goes Pero directly, ¿sabes por qué hace Dios esto? but He knows why. Porque en la voluntad de Él Because in His y el will amor de Él and the will of quiere Him, que haya un cambio, there can be change. haya una There transformación can be a transformation en nuestra vida in our y que lives. vivamos en su Hijo And that we can amado, live in His beloved en la Son, verdad. in His Word. Eso es lo que hace Dios. That's what God Lo does. dice en el capítulo de Hebreos, capítulo 12, 4 en In adelante. Hebrews chapter 12, 4 and on. Él nos disciplina He disciplines, y la disciplina de Dios and the discipline of no God mata, does not sino blast, edifica, but edifies, sino que te da vida but gives eterna, eternal life. vida en abundancia. And life in abundance. Recuerda bien Now, que remember, Dios God es Dios is God. y su promesa His promise es hasta el fin. is until the end. Amén. Amen. Amén. Amigo televidente, Dear televiewers, o sea, tenemos que vivir por el Espíritu. you have to live by the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque dice Romanos 8, 9, Romans 12 and on, que el que no tiene el Espíritu de Cristo the one who doesn't have the Spirit of Christ no es de él. is not His. Entonces tenemos que vivir. Dios no puede contradecir. So you have to live and God can't contradict Himself. Así que ministro que nos está escuchando, So the ministers that are listening, tenemos que dejar que sea el Espíritu que you fluya. have to let the Spirit flow Que Él dirija, and that He directs, que Él instruya, that He instructs, que Él redarguya, that He rebuilds, que Él nos humille. humiliates. Entonces podemos andar en el Espíritu. Then we can go by the Spirit. Amén. Amen. Amén. Amados ministros, pastores, hermanos, Ministers and pastors, congregaciones, congregation, denle oportunidad al Espíritu Santo. give opportunity to the Holy Spirit. Joel 2 dice que en los últimos días, Joel chapter 2 says in the last del days, verso 28 en adelante, verse 28 and que Él on, va a derramar de su espíritu, that will shed His Spirit. que los jóvenes verán Young people will visiones, see vision. los ancianos van a The profetizar elders will y prophesy. derramará sobre todas It will carnes. spread about all flesh. Está llegando ese It's momento. getting to that point. Vivamos Live. la movida del Espíritu The holy Santo. movement of the Holy Spirit. No nos movamos nosotros. Don't move us. Vamos a cortar un poquito la música, That we- la programación That we take a bit of program and cut it. y los anuncios. An announcement. Vamos a darle más tiempo al Espíritu Santo. Give more power to the Holy Que se Spirit. mueva el Espíritu That Santo. the Holy Spirit can Hablemos move. más del Espíritu. Talk more of it. Prediquemos la santidad, Preach to the holiness sin la cual nadie verá al in which no Señor. one will see the Lord. Hablemos la palabra. Talk about the word. Démosle más tiempo a la palabra. Give more time to the word. Amados ministros, Now ministers, amados profetas, prophets, hable más de la talk palabra. more of the word. No solamente lea un capítulo Don't only read one y chapter no lo mencione. and not mention no, that. no, lea y hable de ese Read and capítulo. talk of that chapter. Enséñalo. Teach. Porque es la voluntad de Because Dios. it's the will of God. Necesitamos You need vivir por el Espíritu to live Santo. by the Holy Spirit. Guardémonos. To keep yourself, Pastores, cuidado a las pastors, personas que están usted invitando. be careful of the people that you invite. Analice esta persona. Analyze these people. Hermanos, cuidado lo que están escuchando. Be careful of what you listen. Los mensajes que están The recibiendo. messages that you receive. Tengan cuidado. Be careful. Pesemos los Weigh the espíritus. spirit. Oremos. Pray Tanto por los falsos so much profetas that the false y prophet por los profetas and verdaderos. for the true ones, Por nuestros ministros. for the Por minister, nuestras congregaciones. for the Por congregation, nuestra iglesia. for the churches. Oremos por ellos. Pray for them. Para que sea el mismo Dios so that the same God que derrame su poder. be shedding His Y power haya más sanidad. and have healing, Tanto física so much como physically espiritual as spiritually y mentalmente. and mentally. Necesitamos el You poder de need the Dios. power of the Holy Spirit. Dios es el mismo ayer, God hoy is y saying, por los oh, siglos. tomorrow, today, and Él no ha yesterday. cambiado. He has not Él changed. sigue siendo el He mismo stays the Dios. same. Él sanó ayer. It's not Él yesterday, sana He hoy, heals today, sana and he'll mañana. tomorrow. Él es Dios. He is sana. God. Él es Dios. He is God. Necesitamos ese You poder. need that Spirit. Ese poder está The ahí. power is there. No podemos ocultarlo. You can't hide Para it que sea Dios so that it que be se God manifieste. to be Y manifested. reconozcamos And that you be el taking poder the de power Dios. of Y habrá God sanidad, and be passed in habrá turn. liberación, There'll be liberation, habrá conversión, conversion, más conversión. more conversion. La gente se convertirá People will convert porque están viendo el testimonio because they are del poder watching del the testimony Espíritu Santo. of the Holy Hermano Spirit. Jorge, gloria a Dios por las iglesias. George, pray for the churches Y por nuestro ministro. and for our minister. Te damos gracias a Dios Lord, thank you por tu poder, por tu for your gloria. glory and honor. Te pedimos por cada congregación We ask for each congregation
congregation, cada líder all que leaders tú has llamado, that you Señor, called a tu propósito to your perfecto. purpose. Bendice a cada uno, Señor. Bless each Y one que vengamos a ti that can come to you, humillados, humiliated, reconociéndote a ti, recognizing to you, Señor, Lord, como nuestro Dios, as our Lord, nuestro Salvador. our Savior. En el nombre de tu In Hijo the name amado of Jesus, Jesús. we pray. Amén. Amen. Amén. Varón, ore a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo en las congregaciones. Pray for a shedding of the Holy Spirit in the churches. Padre, gracias. Father, thank you. En esta hora At this minute, te pedimos we ask que seas tú that it be you obrando working en cada congregación, in each en congregation, cada ministro. in each Oh minister. Padre, que se dejen ministrar Oh, Father, you can be ministered por tu Santo by your Holy Espíritu, Spirit para la gloria for the de tu glory and nombre. honor of your name. Ayúdanos, Help us. ayúdanos, Help us. ayúdanos Help a us vivir por tu to Santo live by your Espíritu. Holy Spirit. Guíanos, Guide us, instrúyenos, instruct para la gloria for the de tu glory and nombre. honor of your En el name. nombre In the de name of Jesús. Jesus, Amén. amen. Amén. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. We'll see you next week with the Lord. Si Cristo no ha venido, And Christ has volveremos to muy come, pronto. and we'll see you very soon. Mientras los hermanos But I se say despiden. goodbye. Dios le bendiga, Eloy Pi. May God bless you. Bendiciones. Blessing. Bendiciones hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Blessing until next week of the Lord.